Estuve de vacaciones la semana pasada y he cogido un constipado importante. El día de ayer, durante 3 veces, le pedí al Señor que por favor me llevara. Ya no podía más con la vida, pero no me llevó. Como que tenía ganas de que siguiera aquí todavía con ustedes un tiempo más. Hoy, históricamente se celebra el Domingo de Resurrección. Y es una fiesta celebrada por millones y millones y millones de personas. Acá en España se celebra de una manera, en nuestros países allá en América se celebra de otra manera. Algunas congregaciones lo celebran haciendo un acto especial, algunas más bien pasan de ello. Vamos al power. Algunas más bien pasan de ello. Y el Domingo de Resurrección es sumamente importante y yo quisiera esta mañana utilizar este tiempo que me es asignado para abarcar este tema, tal vez no como un predicador, tal vez no desde una perspectiva pastoral, no como una homilía de domingo, sino más bien quisiera utilizar este tiempo y tratar de proyectar una clase de seminario. Me gustaría que hoy tengamos una clase de seminario bíblico, de seminario de por qué creemos lo que creemos. De los milagros que hizo Jesús, y voy a dar una introducción un poquito extensa quizá, de los milagros que hizo Jesús, muchos de los milagros que él hizo, alguien ya los había hecho. Por ejemplo, Jesús resucitó muertos, ¿sí o no? Uy, están malitos hoy. Y soy yo el que ando constipado. Jesús resucitó muertos, ¿sí o no? El Antiguo Testamento nos narra que Eliseo, los huesos de Eliseo también resucitaron muertos. Jesús multiplicó el pan, ¿sí o no? Bueno, hace 2 o 3 semanas estuvimos aquí conversando de una oportunidad en la que el profeta oró y la harina no cesó, el aceite no cesó. Muchos de los milagros que Jesús hizo, ya alguien los había hecho. Pero además, pensemos por un momento en nosotros, en nuestra vida, en esta mañana. ¿De qué me sirve a mí, Ahmed Jiménez León, así me llamo yo, costarricense, casado? ¿De qué me sirve a mí que Jesús haya caminado sobre el agua? ¿De qué me sirve a mí que Jesús haya transformado el agua en vino? Hay milagros que son muy bonitos para leer, que son muy interesantes para tratar de entender, pero que en mi vida diaria no reflejan necesariamente una utilidad para mí. Sin embargo, el milagro distintivo de Jesús, el milagro que pone a Jesús por encima de otros maestros, el milagro que pone a Jesús por encima de otros credos, el milagro que hace que Jesús sea verdaderamente único entre todos quienes alguna vez han proclamado ser hijos de Dios, es el milagro de la resurrección. Esta mañana, si tuviéramos mucho dinero, y nos fuésemos todos en un vuelo charter y fuésemos a la tumba de Buda, encontraríamos la tumba de Buda, veríamos la tumba de Buda, pero averiguaríamos que dentro de la tumba de Buda están los huesos de Buda. Esta mañana, si tuviéramos mucho dinero, tomaríamos ese mismo vuelo e iríamos a la tumba de José Smith, el fundador de los mormones. Daríamos vueltas alrededor de la tumba de José Smith, nos tomaríamos fotos en la tumba de José Smith, pero nos daríamos cuenta que dentro de la tumba de José Smith sí están los huesos de José Smith. ¿Sí me explico? Si esta mañana fuésemos a la tumba de Elena G. de White, fuésemos a la tumba de Charles Russell,
o alguno de los grandes fundadores de las religiones que hoy hay en el mundo, nos daríamos cuenta que ahí está su tumba, y que no solo está su tumba, sino que dentro de esa tumba están los huesos de sus fundadores. El elemento distintivo del cristianismo, y eso es algo que es importante que nosotros sepamos, entendamos y manejemos, el elemento distintivo del cristianismo es que la tumba de nuestro Señor está vacía. Desde hace más de 2000 años está vacía. No hay nada adentro, no hay nadie adentro, no hay un hueso adentro, no hay un cabello de nuestro Señor adentro, no hay una fibra de hilo que haya quedado dentro. Está absolutamente vacía. Y eso es lo que hace que nuestro Señor sea diferente en medio de todos los que se llaman ser alguien. Jesús es distinto. El cristianismo es distinto. Y yo quisiera esta mañana que me acompañe a leer, por favor, del apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1 y el versículo 3. Si ustedes me ayudan a leerlo bien fuerte, porque ese milagro no solo hace que Jesús sea distinto, sino que también nos debería producir a nosotros un algo. Al decir 3, 1, 2 y 3. Bendito el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Nos hizo renacer para una esperanza viva. En un mundo sin esperanza, el cristianismo sigue predicando esperanza. En un mundo sin ilusión, el cristianismo sigue predicando ilusión. En medio de situaciones de dificultad, de dureza y de complejidad, el cristianismo sigue siendo una voz de buenas noticias. La palabra evangelio significa buenas noticias. Evangelio no es una religión. La palabra evangelio significa buenas noticias. Y en un mundo sin esperanza, el evangelio sigue gritando: hay esperanza en Jesús. Y tenemos esperanza no porque el evangelio sea una religión. Tenemos esperanza, como nos dice el apóstol Pedro, porque hemos renacido para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Jesús no se hubiese levantado en medio de los muertos, nosotros no tenemos ninguna esperanza. Es que Jesús haya sido muy bueno a nosotros no nos sirve de nada. Es que Jesús haya ido a unas bodas allá en Caná de Galilea y que los cananitas se bebieron todo el vino y los galileos se bebieron todo el vino y Jesús transformó el agua en vino, eso a mí no me sirve de nada. Es que unos señores siguieron a Jesús durante 3 días y se les acabó el pan y Jesús tomó unos pocos peces y unos pocos panes y los multiplicó y los dio de comer a 5,000 personas. Hombre, eso a mí no me sirve de nada. Aparte de unas pinturas bonitas, eso a mí no me produce nada. Que Jesús haya caminado sobre la mar, eso a mí no me sirve de nada. De hecho, yo no sé nadar. Pero de todo lo que hizo Jesús, lo que verdaderamente le da esperanza a mi vida es que Él se haya levantado en medio de los muertos. Porque si Él venció a la muerte, yo tengo esperanza de que el problema que estoy batallando esta semana, yo también puedo en el nombre de Jesús vencer. Porque si Él venció a la muerte, yo tengo esperanza también que mi situación económica pueda cambiar. Porque la muerte es lo único que yo no puedo cambiar. Pero el Señor al que yo le sirvo la transformó y la cambió y le quitó las llaves de la muerte y del Hades a Satanás. En un mundo sin esperanza, tenemos esperanza porque Jesús resucitó. ¿Puede usted decir eso conmigo? Yo tengo esperanza porque Jesús resucitó. Ahora, ¿cómo sabemos que Jesús resucitó? ¿Cómo sabemos que Jesús resucitó? Yo les dije que hoy yo quería tener una clase de instituto y yo les quiero compartir 4 argumentos para ustedes, jóvenes estudiantes del Instituto Bíblico de Esperanza de Vida. 4 argumentos de por qué los cristianos podemos tener la certeza de que nuestro Señor resucitó. Amén. Amén. Nuestro primer argumento se llama el argumento de la tumba vacía. Cuando a Jesús lo bajan de la cruz,
Como nos explicaba ahora muy bien el pastor Fernando, a Jesús no da tiempo de ungirlo, que era una costumbre judía, poner aceites y hierbas amargas sobre el cuerpo del difunto, envolverlo en lienzos de lino y ponerlo en la tumba. No da tiempo porque ya se va a poner el sol. Y a Jesús lo ponen en una tumba que era sumamente conocida. En el mundo antiguo, la gente desde mucho tiempo antes de morir preparaba la tumba donde le fuesen a poner a descansar el cuerpo. Las tumbas en Jerusalén y en esa área suelen estar hechas dentro de la roca, porque es una roca porosa, una roca como de piedra pómez, piedra caliza. Y desde mucho tiempo antes de la gente morir, se hace un hoyo, se hace una cueva. Alguna gente adinerada incluso siembra un huerto en las afueras de su tumba. Y cuando este hombre o esta mujer mueren, son ungidos y son puestos dentro de la tumba. De modo que aún mientras las personas están en vida, la gente sabe, mira, esa es la tumba de Ahmed. Qué bonita le está quedando la tumba a Ahmed. Y Ahmed está vivo todavía y camina por ahí, pero todos saben que es la tumba de Ahmed. ¿Sí me estoy explicando? A nuestro Señor le pusieron en la tumba de un hombre muy adinerado y muy conocido que se llamaba, estimados estudiantes, ¿cómo se llamaba? José de Arimatea. Mire si la tumba era conocida, que hasta el día de hoy ustedes saben cómo se llamaba el dueño de la tumba. Más de 2000 años después, ustedes saben cómo se llamaba el dueño de la tumba, José de Arimatea. Y que aquella tumba, el primer día de la semana, el domingo al amanecer, estuviese vacía, es trascendental para que nosotros podamos entender por qué creemos que nuestro Señor estaba vivo. ¿Por qué creemos que nuestro Señor resucitó? Creemos que resucitó porque su tumba estaba vacía. Era una tumba conocida. Los discípulos no podían salir a decir, muchachos, nuestro Señor resucitó, siendo que el cuerpo estaba en la tumba. La tumba vacía es un argumento para creer que Jesús resucitó, porque si hubiese habido algún cuerpo dentro de la tumba, los líderes religiosos, los líderes romanos hubiesen dicho, no, Jesús no ha resucitado, el cuerpo está en la tumba y esa secta cristiana, esa secta seguidores de Jesús son unos mentirosos. Pero como la tumba estaba vacía, nadie pudo decir que Jesús seguía en la tumba. Antes bien, los líderes religiosos se reunieron y dijeron, dice que tomaron consejo para decir que unos discípulos de Jesús se habían robado el cuerpo. La tumba estaba completamente vacía. Al tercer día, no había cuerpo, no había huesos, no había nada dentro, porque nuestro Señor se había levantado y estaba sentado a la diestra del poder de Dios y descendió al tercer día para estar con sus discípulos y para enseñarles durante 40 días. Era una tumba completamente conocida. Esto se llama el argumento de la tumba vacía. Las autoridades decidieron mentir. Las autoridades decidieron decir, se ha robado el cuerpo, se han llevado el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo no estaba. Y el cuerpo no estaba, amada iglesia, porque nosotros sabemos que nuestro Señor se levantó de en medio de los muertos. El siguiente argumento del cual vamos a hablar en esta mañana se llama el cambio en los discípulos. El cambio en los discípulos. Hay una misa que se celebra que se llama la misa del gallo. ¿Alguien sabe qué es la misa del gallo? Déjeme ver su mano si alguna vez estuvo en la misa del gallo. La misa del gallo se celebra porque Jesús le dijo a Pedro, Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, antes de que el gallo cante, me vas a haber negado 3 veces. Y Pedro dijo, Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Y está Pedro en el patio y pasa una muchacha y le dice, ¿no eres tú de los Galileos? ¿Y qué dijo Pedro? No, hombre, jamás, nunca, no. ¿Por qué Pedro negó a Jesús? ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Por temor.
Ahora, Pedro negó a Jesús, pero Pedro por lo menos estaba cerca del patio. ¿Dónde estaban los otros 10 discípulos? Dice la escritura que cuando tomaron a Jesús, todos los demás huyeron. Los discípulos huyeron. Los discípulos, voy a decirlo, voy a ver si tengo la capacidad de decir esto bien dicho. Es difícil conseguir tantas personas tan miedosas como los discípulos. Recuerdo una vez que Jesús caminó sobre el agua, que le dijo a sus discípulos: vayan ustedes adelante y yo llego después. Y cuando se desató la tormenta, Jesús caminó sobre las aguas para llegar a ellos. ¿Recuerda? Ahora tengo un premio para el que recuerde qué dijeron los discípulos cuando vieron a Jesús caminando sobre el agua. Un fantasma. Dice que se escandalizaron y gritaron y decían: un fantasma. Esos muchachos, cada vez de que Jesús los dejaba solos, lo único que tenían era miedo en la vida. Tenían miedo de los fantasmas, tenían miedo de los romanos, tenían miedo de los judíos. Pedro andaba con una espada por si las moscas. Cuando toman a Jesús, todos huyen. Cuando Pedro está en el patio, niega a Jesús, no lo conoce. De hecho, la Biblia dice que lo maldice, que dice que es anatema, porque tienen temor. Son una panda de temerosos, son una pandilla de personas muy, muy temerosas. Sin embargo, una vez que Jesús resucita, una vez que la tumba queda vacía, esos mismos temerosos se transforman en unos leones predicando por toda Jerusalén. De hecho, en una oportunidad los sumos sacerdotes toman a Pedro y a los discípulos y los azotan y les dicen: les prohibimos que sigan predicando en el nombre de Jesús. Y Pedro contesta, más bien los judíos les dicen: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Ahora, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué puede operar en la vida de una persona para que se transforme de un pusilánime, de un miedoso, de alguien que cuando ve el problema huye, de alguien que cuando vienen los tiempos difíciles se quebranta, se destroza y abandona todo lo que ha creído, y transformarse en alguien que no le tiene miedo al látigo, que no le tiene miedo a la repercusión, que no tiene miedo de lo que la religión pueda hacerle, que no tiene miedo de que los hombres puedan hacerle? ¿Qué cosa pasó en la vida de estos hombres y esas mujeres? No pasó una cosa. Vieron a alguien, vieron a Jesús resucitado. Sabemos que Jesús resucitó, no solo porque la tumba estaba vacía, sino que sabemos que Jesús resucitó porque después de su resurrección hubo un cambio trascendental en la vida de estos hombres. Permítame decirle, amada iglesia, que no hay alguien que haya tenido un encuentro en su corazón con Jesús cuya vida siga siendo la misma. No hay alguien que haya tenido un encuentro con Jesús en su corazón cuya vida siga siendo la misma. Pedro era aquel que era capaz de negar a Jesús. Unos pocos días después estaba comiendo pan con Jesús a la orilla de la playa. Juan, Jacobo huyeron y corrieron. Solo unos días después estaban llenando Jerusalén, anunciando que Cristo había vencido, anunciando que Cristo había vencido la muerte, anunciando que Cristo había vencido al imperio romano, anunciando que Cristo había vencido la religión judía, anunciando que Cristo había vencido la muerte, anunciando que Cristo era el vencedor. ¿Qué pudo pasar en la vida de estos hombres? Que vieron a su Señor, que también lo habían visto muerto, pero 3 días después lo estaban viendo vivo. ¿Qué fue el poder que operó en ellos? El poder de la resurrección de Cristo. Yo sospecho que muchas veces en nuestra vida, le dije que no iba a predicar, pero ya ahora sí voy a predicar.
Le dije que iba a dar una clase de escuela bíblica, pero ahora sí me va a poner predicador. Yo sospecho que muchas veces en nuestra vida cristiana, quiero decir, sospecho que muchas veces en nuestra vida cristiana, cuando nos golpean los problemas, cuando pasan cosas, cuando se vienen vicisitudes y dificultades, nos damos vuelta y dejamos atrás. No voy a ir al culto. Fina cantó la canción que no me gusta. No, hoy no voy a ir al culto. La verdad es que en el reparto no me echaron tomates esta semana. No voy a ir al culto. La que estaba con el reparto se enfadó. No voy a ir al culto. Porque pasó una cosa u otra. Y es porque no hemos tenido un encuentro real con el Jesús resucitado. Hay gente que ha tenido encuentros con un culto bonito. Hay gente que ha tenido encuentros con una canción bonita. Hay gente que ha tenido encuentros con un sermón bonito. Pero lo que verdaderamente cambia la vida de las personas es un encuentro con el Jesús resucitado. Esta gente pasó del temor a la valentía. Pasó del temor al coraje. Pasó de la falta de todo, valor, de la falta de todo coraje, a un coraje exuberante. El tercer argumento que nos deja saber que Cristo efectivamente resucitó es que estos hombres que se llenaron de coraje, es que muchas de esas mujeres quienes también se llenaron de coraje, entregaron su vida en el martirio. Yo le invito a que usted busque ahora en la tarde, después de la paella. Hoy tenemos paella, ¿cierto? Hoy me volvió a pasar lo de hace unos meses. Dice Fina, ¿qué celebramos hoy? Le digo a mi esposa, paella. Y no, era domingo de resurrección. Yo le invito a que usted ahora en la tarde, en un ratito, utilice la internet y le pregunte cómo murieron los 12 apóstoles de Jesús. Usted se va a dar cuenta que entregaron su vida en martirio. Usted se va a dar cuenta que por predicar que Cristo había vencido a la muerte, usted se va a dar cuenta que por decirle al mundo Cristo está vivo y resucitó, entregaron su vida. Ahora, yo sé que ustedes no, pero bueno, más bien les voy a preguntar, ¿alguno de ustedes ha mentido alguna vez? Normalmente uno miente para obtener un beneficio propio, ¿no es cierto? Como cuando mi mamá me decía, Ahmed, ¿usted anoche llegó tomado? No. Claro que sí, pero no, porque quería obtener un beneficio propio. ¿Cuál beneficio? Que no me pegaran. Normalmente uno miente para obtener un beneficio. Es lo más normal que puede pasar. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿quién mentiría para que lo maten? ¿Quién mentiría para decir, Cristo resucitó, yo lo vi, comí con él, estuve con él? Bueno, venga que lo vamos a matar. No, espere, que yo le quiero contar algo. Si Cristo no hubiera resucitado, si estos hombres no hubiesen encontrado al Jesús resucitado, si no hubiesen comido con él, aprendido de él, compartido con él, no hubieran entregado su vida en martirio. Nadie muere por una mentira. La gente miente para obtener un beneficio. Nadie miente para entregar su vida en martirio por una causa. Nadie miente para decir, tenemos el cuerpo escondido. Si la resurrección de Cristo hubiese sido mentira, y a mí los romanos me ponen, pues que no digo ni 5 espadas, un cuchillo de cocina que los romanos me pongan en el cuello, el de partir mantequilla, me dicen, diga la verdad, ¿dónde tienen el cuerpo? Yo entrego todo. Entrego el cuerpo, entrego a Juan, entrego a Pedro, entrego a María, entrego a Fernando, yo a todos los entrego. Yo no me quiero morir y menos por una mentira. Darse cuenta que estos hombres dejaron toda su vida atrás. Dejaron sus posesiones, sus negocios, sus empresas, para aventurarse a decirle al mundo, Jesús
venció la muerte, me enseña a mí que los mártires de la iglesia son un baluarte con el que nosotros podemos saber que Jesús está vivo. Y vamos a tratar de terminar esta mañana con un cuarto elemento, un cuarto argumento que nos enseña a nosotros que Jesús resucitó de los muertos y que no estamos celebrando tradiciones vacías y tradiciones huecas, sino que estamos celebrando la resurrección del Cristo, la victoria de Cristo sobre la muerte, y es el crecimiento exuberante de la iglesia. Se calcula que cuando Lucas escribe el libro de los Hechos, en Jerusalén vivían más o menos 200,000 personas. Y se calcula que cuando Lucas escribe el libro de los Hechos, en Jerusalén, en distintos movimientos cristianos, había cerca de 80-90,000 personas que habían creído en el nombre de Jesús. La iglesia tuvo un crecimiento exuberante. Hacia el año 70, cuando las tropas de Tito Flavio Vespasiano toman Jerusalén y la destruyen, y el pueblo de Jerusalén sale en una diáspora, muchos de ellos vinieron a dar aquí a España, y el pueblo de Jerusalén sale en una diáspora. Estas gentes que habían vivido en Jerusalén salen de Jerusalén huyendo de las tropas romanas, pero anunciando a toda ciudad donde llegaban: Cristo ha vencido la muerte, Cristo está vivo, Jesús es esperanza, Jesús es luz, en Jesús hay salvación. Y la iglesia comienza a crecer y crecer y crecer y crecer. A este respecto nos dice el libro de los Hechos, capítulo 2, que el testimonio, lo que la iglesia primitiva predicaba, dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Eso decían los discípulos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Cuando hay un movimiento político, cuando hay un movimiento social y por algún motivo el líder de ese movimiento muere, lo normal que pase, ¿sabe usted qué es? Que el movimiento se diluya, que el movimiento pierda fuerza, que el movimiento deje de ser tan importante. Este cristianismo, esta fe nuestra, esta victoria de Cristo se ha mantenido a lo largo de miles de años, cada día más fuerte, cada día más firme, cada día más estable, porque el líder de nuestro movimiento no ha muerto, sino que está sentado a la diestra del poder de Dios y vive para siempre. Este movimiento está cada día más lozano. Porque lo normal es que cuando un líder muere, aquello se diluya. Eso es lo normal. Pero nosotros somos herederos de una enseñanza cuyo líder no ha parado de dar, cuyo líder no ha parado de enseñar. Somos herederos de una enseñanza cuyo líder sigue vivo, lozano, vencedor, victorioso, sentado a la diestra del poder de Dios y viviendo también en nuestro corazón y paseándose también en medio de nosotros. Nosotros no servimos a una religión. Nosotros no servimos a una filosofía humanista. Nosotros no servimos a una filosofía hueca. Nosotros no servimos a un cúmulo de tradiciones. Nosotros servimos a una persona que está vivo, que se levantó de en medio de los muertos y que vive para siempre. El crecimiento de la iglesia. Una iglesia que alcanzó el mundo. Hace unos años Dios me dio la oportunidad de estar en Roma, en el Coliseo. Y en el Coliseo muchas fieras en los circos, para entretener al populacho romano, soltaban cristianos y soltaban leones, tigres, panteras, elefantes, demás, para que las fieras
matasen y se comiesen a los cristianos. Estaba yo ahí y yo no soy mucho de fotografías. De hecho, voy a contar aquí aprovechar que tengo constipado y decir que estaba un poco loco cuando lo conté. A veces cuando mi esposa se quiere hacer una fotografía conmigo, le digo, no, no quiero fotos. No me gustan las fotografías mucho. Pero tengo una fotografía en el Coliseo con una cara y estoy dentro del Coliseo y en la parte de atrás hay una cruz cristiana. Y me gusta mucho esa fotografía, porque es una señal de que el cristianismo conquistó el imperio. El cristianismo venció Roma. El cristianismo venció los emperadores. El cristianismo venció la muerte, porque nuestro Señor venció la muerte primero. Nosotros le servimos a un Dios vivo. Cuando le cantamos a un Dios vivo. Cuando ministramos la cena del Señor, ministramos la cena en recuerdo de que Él venció la muerte y que Él está con nosotros. El crecimiento de la iglesia, los mártires de la iglesia, el cambio rotundo en la vida de los discípulos y que la tumba esté vacía, nos recuerdan que por la resurrección de Jesucristo de los muertos, nosotros tenemos una esperanza viva. Tal vez esta mañana en su vida hay dificultades. Tal vez en esta mañana usted está enfrentando desafíos económicos, emocionales, matrimoniales, personales. Tal vez en su vida estos no son los mejores días. Tal vez hay muchas situaciones alrededor suyo sucediendo y se siente cansado, cansada de batallar, de luchar. Permítame decirle que hay esperanza en Jesús, porque Él se levantó en medio de los muertos. Permítame decirle que no importa cuán difícil se vean las cosas y cuán difícil puedan llegarse a poner incluso, hay esperanza en el Dios al que nosotros le servimos. ¿Porque es una religión mejor que otras? No. De hecho, porque Él no es una religión. Él es una persona viva que está sentada a la diestra del poder de Dios. Su tumba está vacía. Quienes nos encontramos con Él somos transformados. Quienes nos encontramos con Él estamos dispuestos a negarnos cosas por amor a Él. Y quienes nos encontramos con Él crecemos espiritualmente, emocionalmente y en todas las áreas de nuestra vida. Yo quisiera pedirle que nos pongamos de pie, por favor. Y tal vez esta mañana usted pueda decir, pues, sí estoy pasando por problemas, sí estoy pasando